Bienvenidos, bienvenidas a la clase décima de Ética General y Económica que estamos dictando en la sede Bernal de la UCALP, Universidad Católica de La Plata. En el día de la fecha nos toca trabajar el tema de los principios morales tradicionales. Estos son principios muy específicos que nos ayudan a resolver casos complejos en el ámbito de la ética o de la moral. Cuando uno agarra los libros se da cuenta que en el fondo parece haber blanco y negro, lo que está bien y lo que está mal, pero cuando uno va a la realidad histórica, concreta, específica, se da cuenta que en la realidad social, política y económica, en la cuestión ambiental, bueno, la multiplicidad de la realidad o de aspectos de la realidad hace muy difícil poder discernir a simple vista lo que es bueno y lo que es malo. Frente a estas situaciones complejas, aparecen los principios morales tradicionales. Cuando no es evidente qué es lo bueno y qué es lo malo, estos principios nos ayudan a poder discernir de manera sencilla o de manera más fácil cómo debemos proceder. La clase va a estar dividida en tres partes: una introducción, que va a ser este video, una diferenciación en un segundo video entre un tipo de argumentación, que es la argumentación deontológica con D de dedo, y luego vamos a ver la argumentación teleológica, que no tiene nada que ver con teología, sino con la teleología, con el telos, que es fin en griego. Y un tercer video donde vamos a analizar específicamente cada uno de estos grandes principios tradicionales de la moral, cristiana en principio, pero también de la moral de las culturas que tienen como el cristianismo por debajo, ¿no? O sea, como una suerte de elemento de cohesión más social en dicha cultura. Entonces, bueno, sin más, vamos a achicarnos a un costado y vamos a empezar con el tema, ¿no? Estamos llegando al fin de esta primera parte de la materia. Sabemos que la materia se llama Ética General y Económica, y en esta, con los principios morales tradicionales, estamos terminando la parte de ética general, ¿no? En estas 10 primeras clases desarrollamos la ética general y en las próximas sí nos sumergiremos más específicamente en el ámbito de la ética económica. Esto nos ayuda a resolver estos principios, casos complejos, como les decía, sobre la base de una sabiduría que la tradición cristiana fue desarrollando a lo largo de la historia. Veremos el principio de doble efecto, el principio de totalidad, el principio de excepción y la epiqueia, o epiqueia, según como se quiera leer la Y. Los vamos a sacar de este manual, que es un nuevo diccionario de teología moral, y el capítulo en particular se llama Principios Morales Tradicionales, que se los voy a dejar como bibliografía para que ustedes puedan profundizar en cada una de estas cuestiones. Ya se ha dicho en varias ocasiones que la realidad en la que vivimos, por ser multidimensional o que admite la interdisciplinariedad, la interconectividad, excede todo intento de esquematización o de teorización, ¿no? Las teorías no son más que modelos interpretativos que intentan explicar la realidad, que en su totalidad la termina de alguna forma sobreabundando, excediendo, la desborda, ¿no? La realidad desborda cualquier intento de teoría, por más simple o compleja que esta teoría sea. La complejidad y la interdependencia de la realidad, ¿no?, nos lleva en algunos puntos a tener que aceptar nuestra ignorancia académica y aceptar también que la influencia de nuestras pasiones y la historia de nuestras vidas, entre otros aspectos, pueden dificultar el hecho de tener que hacer un discernimiento moral sobre una determinada situación particular que nos toca vivir. En ayuda de esta precariedad, si quieren, ontológica existencial por ser seres históricos, la historia de la moral cristiana fue desarrollando a lo largo del tiempo distintos principios de discernimiento y de acción para ayudarnos a desentrañar de alguna manera ese ovillo de hilos que está de alguna manera todo enredado al momento de hacer el discernimiento ético o moral. El texto que les dejo, como ya se los mencioné, va a describir que en la mayoría de los manuales antiguos de reflexión ética o moral se suele reservar un espacio
para estos principios que nosotros vamos a ver, pero que en los manuales modernos, contemporáneos, mejor dicho, de ética y moral, desaparecen estos principios morales tradicionales. Lo que la bibliografía de la fecha nos dice es que estos principios desaparecen en la época contemporánea, no porque hayan sido desechados en el sentido de que no se confía más en que ellos pueden favorecer nuestros actos en situaciones concretas y complejas al momento de decidir moralmente, sino básicamente porque en la modernidad se puso demasiado énfasis en la casuística, ¿no? La casuística hay que entenderla como esa tendencia o corriente en la cual un conjunto de personas analiza situaciones concretas de la vida cotidiana desde una perspectiva moral. O mejor dicho, para hacerlo más sencillo, o para decirlo de una mejor manera, la casuística es una aproximación a la cuestión moral que se focaliza específicamente en los casos concretos, ¿no? Por eso casuística en relación con los casos. Analiza casos, genera tablitas en las cuales pone, bueno, si esta situación pasó a tanta distancia, entonces esto va por un lado, si esta situación en realidad sucedió tal otra cosa, la respuesta moral debe ser otra, ¿no? Como que analiza casos particulares, desentendiéndose en algún punto que un caso particular está intervenido o en un caso particular intervienen, mejor dicho, un montón de dimensiones al momento de tomar una decisión y de configurarse a nivel histórico concreto ese caso particular. Y por lo tanto parece como que uno está sacando de una situación particular que se dio en una época X y particular con personas particulares, concretas en específico, con sus propias historias en específico, con su propia cultura en particular, como si uno pudiera sacar reglas y ampliarlas a nivel universal. Entonces, frente a esta postura que estaba muy sobre lo sincrónico, es decir, sobre el acto concreto en particular que se está analizando, y de ahí se sacaban como reglas con las que medir otros tipos de actos muy similares a estos en cualquier otro momento de la historia y en cualquier otra cultura, se los dejó de lado a estos principios, pero no porque los principios pierden efecto o porque alguien demostró que estos principios no son útiles o son malos o nos llevan a obrar moralmente mal, sino porque de alguna manera al haberse puesto tanto énfasis en la casuística y surgen en este tiempo de la casuística o se los utiliza para resolver estos casos de casuística, entonces se los deja de lado. Pero en realidad nosotros los vamos a traer sobre la mesa de vuelta porque los principios son útiles, nada más que tenemos que saber interpretarlos en el contexto más amplio de la vida del ser humano, que incluye la historia, incluye la cultura, incluye la vida personal de cada uno y su propia historia personal, e incluye también los adelantos tecnológicos, por ejemplo, que se van dando, como vamos a ver en un ejemplo en el tercero de los videos de esta clase. Entonces, bueno, básicamente si uno entiende que la vida del ser humano en realidad no está solo compuesta de actos concretos específicos, sino también se interpreta que la vida del ser humano está llena de actitudes morales, o sea, uno tiene una actitud moral de vida, decide hacer el bien por más que quizás cada tanto haga el mal, o decide vivir sin importarle la cuestión moral y entonces si hace el bien o si hace el mal le da exactamente lo mismo. Entonces los principios vuelven a tener vigencia. Cuando uno interpreta los principios dentro como corresponde, dentro de un marco histórico, concreto, cultural, teniendo en cuenta también la dimensión diacrónica del ser humano, es decir, más la actitud de vida y no solo el acto concreto, entonces los principios vuelven a tener vigor, vuelven a tener valor, vuelven a ser útiles al momento de tener que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo en situaciones concretas. Dejemos este video introductorio acá y luego pasemos a describir el fundamento de estos principios, porque hay fundamentos o modos de argumentar dentro de la ética general que nos permite de alguna manera justificar la existencia de estos principios que
se fueron desarrollando a lo largo de la historia, al menos en el mundo occidental, ¿no? En el mundo cristiano. Así que paremos el video en esta parte para luego sí hablar de su relevancia argumentativa o de la argumentación que los hace posible.